Bien, vamos a comenzar ahora con el tema de amplificadores con transistores. La polarización consiste básicamente en la selección de voltajes y corrientes en reposo. Significa que el transistor va a estar sin ninguna señal. Vamos a trabajar primeramente con el transistor NPN. Tenemos entonces el transistor, sus tres terminales: base, colector, emisor. Y vamos a definir aquí básicamente dos voltajes: el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor. También vamos a definir la corriente de colector, vamos a llamarla I sub C, y la corriente de base I sub B. La polarización básicamente consiste en definir el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor, lo mismo que la corriente de colector y la corriente de base. Estas son las variables que vamos a definir mediante resistencias. El circuito de polarización consiste básicamente de lo siguiente. Estos voltajes son voltajes provenientes de una fuente de voltaje. Las resistencias que vamos a utilizar las vamos a denominar R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4. Tenemos aquí el voltaje colector emisor y aquí el voltaje base emisor. La corriente de base I sub B, la corriente de colector I sub C. Vamos a tener polarización clase A cuando se cumple lo siguiente: el voltaje colector emisor va a ser mayor o igual a 0.5 voltios y el voltaje colector emisor va a ser menor o igual a VCC menos VEE. Siempre vamos a tener que se cumple que VCC es mayor que VEE más 1 voltio. Siempre va a ser mayor que este valor la relación entre VCC y VEE. También se va a cumplir lo siguiente: para este caso, polarización clase A, la corriente de colector va a ser mayor que 0 y la corriente de base, por lo tanto, también es mayor que 0.
esta corriente y estas corrientes son mayores que 0. En polarización clase A. Y el voltaje base emisor para un transistor NPN por lo general va a ser aproximadamente igual a 0.6 voltios. Esto es aproximado, es el valor que vamos a emplear generalmente a la hora de hacer los cálculos necesarios para polarizar correctamente el transistor. Es un valor aproximado, puede ser que este valor varíe con el tipo de transistor que utilicemos, pero es suficiente con suponer que este es el valor base emisor que vamos a tener cuando se dan estas condiciones. De acuerdo con el circuito, y para poder conseguir estos valores para el transistor, vamos a necesitar lo siguiente: R1, R1 tiene que ser un valor mayor que 0, 0 menor que R1, ¿verdad? Y debe ser menor que infinito. Es decir, R1 va a tener siempre algún valor cuando tenemos polarización clase A. R2 puede ser igual a infinito o menor que infinito, pero tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0. R2 no puede ser 0, debe ser mayor. R2 no puede ser 0, pero podría ser infinito, es decir, podría ser que R2 no exista. R3 puede ser igual a 0 o mayor que 0. Eso sí, debe ser menor que infinito, es decir, siempre va a existir R3. O, si no existe, habría aquí un cortocircuito o una conexión directa entre el colector y VCC. Y en el caso de R4 se va a cumplir igual. Debe ser un valor menor que infinito, debe existir una conexión entre el emisor y VEE, que también podría ser 0. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a elegir VCC igual a 5 voltios, VEE igual a 0 voltios. Esto nosotros lo elegimos de acuerdo con la fuente o las fuentes con las que nosotros vamos a trabajar. Voy a elegir estos valores porque, por ejemplo, para quienes realizan circuitos con Arduino, normalmente van a contar con fuentes de 5 voltios y también en la actualidad es posible utilizar adaptadores de los que se usan para cargar los celulares como fuentes de CD y podemos emplearlos para alimentar también nuestros circuitos amplificadores. Entonces voy a aprovechar eso y vamos a utilizar entonces un voltaje de VCC de 5 voltios y un voltaje VE de 0 voltios. Como queremos una polarización clase A, entonces lo indicamos: polarización clase A. Y definimos entonces los voltajes que vamos a emplear. Como tenemos VCC igual 5 voltios, entonces vamos a utilizar un voltaje colector emisor que debería estar en este rango. Vamos a usar las dos resistencias R3 y R4, entonces vamos a
dividir estos 5 voltios entre estas 3 resistencias. Podríamos emplear, por ejemplo, un voltio aquí y 3 voltios colector emisor. Podríamos usar un voltio colector emisor, etcétera, ¿verdad? Siempre y cuando el voltaje colector emisor esté entre 0.5 voltios y, en este caso, VCC menos VE, que sería 5 voltios. Vamos a elegir un voltaje de 2 voltios para el voltaje colector emisor. Este voltaje podemos elegirlo, como dije aquí, en cualquiera de estos rangos, es decir, cualquier valor en este rango para obtener polarización clase A. Nuestra meta es que el transistor, una vez construido el circuito, esté polarizado en clase A. Entonces vamos a tener voltaje colector emisor, vamos a elegir 2 voltios para realizar los cálculos. Luego, ya dijimos, la tensión base emisor va a ser, siempre va a ser 0.6 voltios para clase A. La corriente de colector nosotros la decidimos. Generalmente podemos elegir una corriente de alrededor de 1 a 10 miliamperios para una etapa con un solo transistor. Eso puede ser suficiente para muchas aplicaciones de amplificación con un solo transistor. Entonces, en nuestro caso, yo voy a elegir aquí una corriente de colector de 1 miliamperio. ¿Qué criterio utilizo para elegir esta corriente? Les repito, puede ser cualquier corriente, cualquier valor, generalmente en el orden de los miliamperios. En este orden podría elegir, por ejemplo, 10 miliamperios, que en realidad para la mayoría de los casos no es necesaria una corriente tan alta. Vamos a ver más adelante cómo diseñar etapas amplificadoras con más transistores y probablemente podemos emplear una mayor corriente en etapas de potencia o en etapas que requieran una salida de potencia, pero generalmente en una sola etapa podemos andar en el orden de corrientes de 1 miliamperio e incluso menos. Vamos a dejar por ahora elegir una corriente de 1 miliamperio, que sería lo más sencillo para hacer los cálculos de las resistencias. Con esto entonces podemos proceder a calcular o a definir la corriente de las resistencias R1 y R2. Aquí voy a poner, esta va a ser la corriente que voy a llamar I sub 1 y esta corriente de aquí la voy a llamar I sub 2. Las corrientes I sub 1 e I sub 2 van a quedar definidas por las resistencias R1 y R2 y los voltajes VCC y VE. El criterio que se emplea aquí para definir estas corrientes es el siguiente. La corriente I sub 1 va a ser igual a la corriente I sub 2. Esto se va a cumplir si solo si la corriente I sub B es mucho menor que la corriente I sub 2. Este es el criterio de diseño que vamos a emplear. Para que esto se cumpla, basta con hacer lo siguiente. Generalmente, la corriente de la rama conectada a la base, es decir, la corriente I sub 1 y sub 2, vamos a hacer que sea I sub 1 va a ser igual a I sub C dividido entre 10. En realidad el criterio de diseño aquí sería mayor o igual que I sub C dividido entre 10. Con esto es suficiente para que a la hora de elegir R1 y R2, estas van a actuar como un divisor de voltaje prácticamente sin carga. Y el voltaje en R2 y R1 no va a depender de cuál sea la ganancia del transistor.
La corriente I sub 1 va a ser entonces igual a 1 miliamperio dividido entre 10, lo que nos da 0,1 miliamperio. Definimos luego los voltajes. Aquí tenemos el voltaje V en R3, aquí el voltaje V en R4, el voltaje V en R1 y el voltaje V en R2. El primer voltaje que vamos a definir es el voltaje en la resistencia R4. Este voltaje siempre debería ser mayor o igual a 0,5 voltios. Esto es importante. Es un criterio de diseño que está basado en la posible variación del voltaje base emisor. El voltaje base emisor dijimos que es igual a 0.6 voltios, pero podría ser en realidad 0.65 voltios, 0.6 voltios, 0.7 voltios, es decir, fluctúa el voltaje base emisor en alrededor de 0.5 voltios. Aquí la idea es que el voltaje en R4 sea mucho mayor que esa posible variación. Por lo tanto, vamos a elegir en nuestro caso V en R4 va a ser igual a 0.5 voltios. Habiendo hecho esto, entonces el voltaje en R3, este lo definimos nosotros, lo mismo que el voltaje colector emisor. Aquí habíamos definido que el voltaje colector emisor definido por nosotros es 2 voltios. Por lo tanto, el voltaje en R3 va a ser VCC menos VEE, esto menos el voltaje colector emisor menos el voltaje en R4. Esto quiere decir que V en R3 va a ser igual a 5 voltios en nuestro caso menos 2 voltios menos 0.5 voltios, que es el voltaje que nosotros elegimos para R4. Por lo tanto, el voltaje en R3 va a ser igual a 2,5 voltios o 2.5 voltios. Ahora, el voltaje en R2 va a ser igual a el voltaje en R4 más voltaje en R4 más 0.6 voltios, es decir, más el voltaje base emisor. Esto entonces es igual a 0.5 voltios más 0.6 voltios, lo cual nos da que el voltaje en R2 es igual a 1,1 voltio. El voltaje en R1 va a ser entonces el voltaje VCC menos el voltaje VEE, el voltaje entre estos dos nodos, menos el voltaje en R2, es decir, VCC menos VEE, esto menos el voltaje en R2. Por lo tanto, V en R1 es 5 voltios menos 1.1 voltio, lo cual nos da que el voltaje en R1 va a ser 3.9 voltios. Una vez definidos los voltajes en las resistencias, entonces procedemos a calcular estas. R1 es igual al voltaje en R1 dividido entre la corriente que pasa por R1 y 1. Esto es igual a 3.9 voltios dividido entre 0.1 miliamperio. Esto nos da un valor de 39 kiloohmios para R1. Para R2 tenemos V en R2 dividido entre I sub 2, que es el mismo valor que I1, 1.1 voltios dividido entre 0.1 miliamperio, lo cual nos da un valor de 11 kiloohmios. Esto
Esto sería R2. R3. V en R3 dividido entre I sub C, lo cual nos da 2.5 voltios dividido entre 1 miliamperio. Esto es igual a 2.5 kiloohmios. Y por último, R4, V en R4 dividido entre, aquí no lo dijimos antes, I sub C, puesto que la corriente I sub E es prácticamente igual a I sub C. Entonces, V en R4 entre I sub C, y esto entonces nos da 0.5 voltios dividido entre 1 miliamperio también, lo cual nos da 0.5 kiloohmios. Y de esta manera tenemos entonces los valores de las 4 resistencias con las cuales vamos a conseguir que el voltaje colector emisor sea mayor que 0.5 voltios, menor que VCC menos VE. Con los cálculos que hicimos esperamos obtener una tensión de voltaje colector emisor igual a 2 voltios. Una tensión base emisor que se va a dar automáticamente de 0.6 voltios aproximadamente. Y también vamos a tener una corriente I sub C del orden de 1 miliamperio. Y por supuesto una corriente de base mayor que 0. Con esto entonces tenemos ya el diseño completo para nuestro circuito de polarización clase A para el transistor NPN.